Buen día, hermanos. Quiere el Señor bendecirnos en esta mañana, en la meditación de su palabra. Vamos a tener, los invito, una palabra más de oración antes de entrar en la lectura, que hoy va a estar centrada en Hechos capítulo 15, versos 30 en adelante. Lo vamos a orar primero. Señor, a tu presencia, con humillación, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra indignidad, Señor, pero simultáneamente el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, de leerla, de compartirla. Gracias, Señor, por estas cosas que has dejado escritas, que nos guían, que nos enseñan, y gracias por tu presencia permanente, Señor, con tu iglesia y estas historias entrelazadas de hermanos, de creyentes, de diferentes experiencias. Gracias, Señor, porque no te olvidas de ninguno de nosotros y a cada uno nos guías por el camino que has trazado, por las circunstancias, por todas las cosas que suceden en nuestra vida para enseñarnos, hacernos crecer, para volvernos al camino cuando nos desviamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros como lo prometiste todos los días hasta el fin. Gracias al Espíritu Santo, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Bendita Trinidad que nos ha salvado, nos ha transformado y nos lleva a su presencia. Gloria sea al eterno Dios, gloria a nuestro Salvador, gloria al Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios, nuestro Padre, por toda tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como decía, hermanos, vamos a leer en Hechos capítulo 16, del 30 en adelante. Hechos 16, páginas 152 de las Biblias comunes. Dice Hechos 16, 30 en adelante: ellos entonces, enviados, descendieron a Antioquía y juntando a la multitud dieron la carta, la cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. Judas también y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Pasando allí algún tiempo fueron enviados de los hermanos a los apóstoles en paz. Mas a Silas pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Cilicia confirmando a las iglesias. Vamos a leer hasta aquí y luego agregamos algún que otro versículo. Como decía el pastor el domingo pasado, lo hemos dicho ya en otras reuniones también, este libro de los Hechos nos relata, como su nombre lo indica, los hechos de los apóstoles, o también, yo diría que mejor dicho, los hechos del Espíritu Santo, porque no están todos los apóstoles, sino aquellos a los cuales el Señor ha inspirado a Lucas a mencionar aquí. Y también
podemos ver que todas estas actividades de extensión del Evangelio que tenía la iglesia primitiva llevaban, por el simple hecho de extender la palabra de Dios, una oposición de parte de los enemigos de Dios, de los incrédulos y fundamentalmente de aquel autor intelectual de todas estas cosas que está detrás, que es el diablo, que se esconde, pero, como dice el apóstol Pablo también, no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí se nos muestra que el diablo siempre le está buscando la vuelta para que los creyentes se desvíen o no vivan conforme a la regla de Dios. Podemos ver, como se mencionó el domingo pasado, la asamblea de Jerusalén, en donde había un ataque de parte de los que venían de la circuncisión, que no todos eran convertidos, algunos habían entrado encubiertamente, y decía que cada creyente que no era judío que se convertía debía circuncidarse y guardar la ley, con lo cual, como hace el diablo siempre, porque ahí es una de las cosas en donde nos podemos dar cuenta que el diablo está actuando, siempre el diablo menoscaba la obra y la persona del Señor Jesucristo. Debemos recordarlo siempre. No hay vez que el diablo ataque en que no haga esto. Y miremos los ejemplos. Hay quienes dicen que Jesucristo no es Dios, igual que el Padre y el Espíritu Santo, sino que es un ser creado, qué raro, ¿no? A la altura, la misma postura de Satanás. Ahí tenemos la obra del diablo. Esos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová y muchas otras religiones no creen que Jesucristo es Dios hecho hombre, al punto que tienen su propia Biblia con los textos en donde así lo afirma la palabra de Dios, en que lo cambian para que no diga eso. Ahí tenemos un ataque a la persona y la obra del Espíritu del Señor Jesús. El adventismo dice, en líneas generales, que el Señor perdona los pecados hasta que yo me convierto. De ahí en más, yo tengo que, como decían esto, guardar la ley. Aunque no se circunciden, igual dicen que hay que mantener, digamos, la vida como si viviéramos en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos una manera de atacar la obra redentora del Señor Jesucristo, que es suficiente y perdona a todos los hombres todos los pecados si los hombres se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. Si rechazan la única manera de salvarse, no hay posibilidad de salvación, porque están rechazando la posibilidad de salvación. El catolicismo romano pone a la madre del Señor, la supuesta madre, porque en realidad es un ídolo pagano con el nombre cambiado, Semiramis, de ahí viene la adoración a la Virgen María, es simplemente cambiarle el nombre a un ídolo antiguo. Pero ¿qué hace la Virgen María? Intercede por nosotros. Dice Pablo a Timoteo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo hombre. O sea, Dios hecho un hombre es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Y así podemos ver en todas las, podríamos decir, las religiones o las doctrinas que inclusive se autodenominan cristianas, que cuando el diablo está atrás, siempre ustedes van a ver, hermanos, siempre vamos a ver que menoscaban la obra y la persona del Señor Jesucristo. Ese es el sello de que el diablo está atrás de eso. Aquí estos hombres que habían entrado, dice Pablo, encubiertamente, ¿qué hacían? Achicaban o la hacían más pequeña la obra salvadora del Señor, diciendo, bueno, si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podéis salvarnos. O sea, yo tengo que poner de mi parte para la salvación, porque la salvación de Cristo no alcanza. Eso al alma del creyente le pone una carga que diríamos es imposible de llevar. ¿Por qué? Porque le quita la paz de saber que nada ni nadie lo apartará de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque si depende de mí,
Entonces yo, de aquí hasta que me muera, no me puedo equivocar, no puedo cometer ningún pecado, tengo que guardar. Y ya sabemos, como le dijo Pablo aún a Pedro, si nosotros, que hemos sido criados en el judaísmo, no hemos podido guardar los mandamientos, ¿por qué constriñe a los gentiles a cumplirlos? Si vos no lo podés hacer, ¿por qué le decía a los otros que lo hagan? En otras palabras, ¿no? Así que vemos que por ahí vino el ataque del diablo, por lo cual el Espíritu Santo reaccionó y juntó a los creyentes, y ellos decidieron que, no, como dice, mandarle una carta a todos los creyentes de todo el mundo en ese momento, en donde le decía que no lo habían mandado ellos y que si alguno decía eso lo rechazaban. Como decía Pablo a los Gálatas, sea anatema si alguno predica otro evangelio del que os hemos enseñado. Entonces, Pablo y Bernabé, dice el versículo 30, que enviados descendieron a Antioquía y juntando a la multitud de la iglesia de Antioquía, le dieron la carta. Y fíjense esto, miren cómo estaban los corazones, qué es lo que había pasado, los habían inquietado, dice. La cual, como leyeron, fueron gozosos de la consolación. La obra de Cristo consuela el alma, consuela el corazón cargado del pecador, le saca la carga. Por eso el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El hecho de venir a escuchar el Evangelio no es para poner carga sobre los hombros de las personas, es para que Dios quite la carga del pecado, la carga de todo lo malo que hacemos y que se nos va juntando, y Dios la quita y pone en su lugar la libertad de Cristo. Solamente, dice Pablo, que no hagáis la libertad con que Cristo os hizo libre como ocasión de la carne, como diciendo, bueno, ya soy salvado, puedo pecar todo lo que quiera, total, la salvación no se pierde. No es así. Dios me ha adoptado como hijo, me ha transformado en un hijo suyo, y como todo buen padre, castiga a sus hijos cuando se desvían. Castiga en el sentido de no para destruir, sino para corrección y enseñanza. No es que Dios está ansioso por pegarnos, vamos a decir. No es un maltratador el Señor. Así que vemos, como decía, esta reacción de los creyentes. Fueron gozosos de la consolación. Y estos hombres, Judas y Silas, que venían acompañando desde Jerusalén a Pablo y a Bernabé, dice, Judas también, y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Fíjense que aquí se utiliza el término profeta, no ya como eran los profetas del Antiguo Testamento, aunque es lo mismo, pero no se utiliza aquí el término profeta como, por ejemplo, fue Agabo, que lo van a ver aparecer en el libro de los Hechos 2 veces, el que viene y hace una revelación de parte de Dios al pueblo. Aquí se los ve a los profetas predicando con el don de profecía, que es lo que nosotros ahora llamamos la predicación. Esa es la profecía también en el Nuevo Testamento, que consiste justamente, como el nombre Bernabé, decíamos, que significa hijo de consolación. También Nabé, la palabra Nabé, es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para designar a los profetas. Los Nabiim son los profetas, el plural de Nabé. Así que tenemos ese ministerio de la profecía, que es la confirmación y la consolación. La predicación tiene que contener siempre, nunca debe faltar confirmación y consolación. Ese es el don de profecía del Nuevo Testamento, sumado a lo que ya tiene el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver a lo largo del Nuevo Testamento que la profecía consistía en eso, en predicar. Y predicar de tal manera que consolaron y confirmaron a los hermanos, no inventando algo de ellos mismos, sino con abundancia de palabra, no la palabra de ellos, sino la palabra de Dios. Ese es el don de profecía. No es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios.
Estos hombres, siendo judíos, el caso de Bernabé era levita, o sea que era un servidor del templo, conocían el Antiguo Testamento de memoria, literalmente. Y con la revelación del Espíritu Santo, pensemos en lo que serían esas predicaciones de estos hombres. A mí me hubiera encantado escuchar a estos hombres hablar, porque tenían un conocimiento tan amplio y una revelación tan grande que daría gusto escucharlo. Aparte tenían el don, así que eran profetas, así que consolaron y confirmaron. Y pasando allí algún tiempo, recordemos, van de Jerusalén a Antioquía, Antioquía que queda al norte de Jerusalén. Pasando allí algún tiempo, fueron enviados de los hermanos a los apóstoles, o sea, a Jerusalén, en paz. Ya había terminado su ministerio de confirmación y consolación a la iglesia de Antioquía, que se había visto, como decimos, perturbada por estos judaizantes que habían entrado, ya se los había rechazado, la iglesia estaba en paz, había sido consolada y confirmada. Bueno, ahora ese pequeño ministerio que habían estado desarrollando termina y tiene que volver a su iglesia. Pero dice que a Silas pareció bien el quedarse allí, sintió en el corazón, pareció bien quedarse allí. Nos dice este capítulo que eran de los principales Bernabé y Judas. Versículo 22. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Así que estos profetas en la iglesia de Jerusalén eran varones principales. Fíjese, no eran pastores, no eran apóstoles, eran profetas, eran predicadores que trabajaban en la iglesia y estaban colaborando para, como se dice acá, ¿no? Para lo que usted manda. Silas se quedó, pareció bien el quedarse allí. Tenía un sentir en su corazón de seguir colaborando con la iglesia de Antioquía. Y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía. Habían regresado de su primer viaje y estaban en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Estos dos hombres, Pablo y Bernabé, eran enviados, por eso en algún lado van a ver que a Bernabé se le llama apóstol, porque apóstol significa enviado, no como un don, como tenía Pedro y como tenía Juan y los 12 apóstoles y el apóstol Pablo, sino como alguien que es enviado. No es lo mismo, que la palabra es exactamente igual, digamos, indica dos cosas diferentes. Bernabé había sido enviado por la iglesia, por lo tanto, en ese sentido era un apóstol, un enviado. No era apóstol como los 12 o como el apóstol Pablo. Era otra cosa, otro don, vamos a decir. Pero podemos ver que ellos, hay muchos detalles respecto a esto. Vamos a hablar un poquito de este ministerio que tenían estos hermanos. Vamos al capítulo 13 de Hechos. Ya lo hemos leído, pero vamos a releer ese versículo. 13, 1 a 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esto es el primer viaje, recordamos, lo hemos estudiado el otro domingo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores. ¿Qué son los doctores? Los doctores es otro don. Apóstoles, profetas, pastores, doctores y evangelistas, dice Efesios capítulo 4. Dice que Dios repartió dones. Los doctores, un doctor es alguien que entiende, que es docto, quiere decir que puede entender lo que lee. Pero no solamente el doctor entiende lo que lee, sino que puede enseñarlo. Esos son los doctores. Es un don del Espíritu Santo. Hay algunas personas que son doctores en la Biblia. Pueden entenderla y explicarla. Y también están los profetas, que eran los profetas los que predican. No necesariamente un profeta es un doctor. Son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo que Dios dio como quiso.
A veces vemos, vamos a hacer un paréntesis aquí, a veces vemos lamentablemente cómo aquellos llamados por el Señor para trabajar en su mies se pelean por ser pastores, ¿no? Hemos visto lamentablemente muchos casos, lamentablemente, de gente que se pelea por ser pastor, como si fuera el único don que el Espíritu Santo da. Aquí tenemos con toda claridad que hay muchos dones, hay diversidad de dones, y que Dios lo da como quiso, como dice el Antiguo Testamento, no es del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Dios va eligiendo, fíjense acá lo que pasa. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cireneo, y Manahem, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Eran profetas y doctores, no sabemos cuál es cuál, pero todos estos eran profetas y doctores. Sin embargo, el Espíritu Santo eligió a 2 de ellos. Los otros siguieron con su ministerio. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Bernabé y Saulo fueron llamados por el Señor, apartados de la obra que estaban haciendo para hacer el primer viaje misionero. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidieronlo, como un acompañamiento de parte de la iglesia en oración y lo que fuera, para que ellos fueran a hacer la obra. Hay un par de detalles acá. Ellos ya tenían el don manifestado, eran profetas y doctores y ministraban en la iglesia. El Señor no va a mandar a nadie a hacer la tarea de extensión del Evangelio desde la iglesia si no está, ¿qué estaban haciendo ellos? Ministrando, sirviendo. O sea, no es que de golpe uno que está sentado y no hace nada va a salir de misionero. No es así. Aquí lo da, porque estas son reglas que al leerlo vamos entendiendo. Por eso es tan precioso el libro de los Hechos. Porque nos va enseñando las formas prácticas de aplicar las doctrinas que conocemos. Ellos estaban ministrando. No es que estaban sentaditos ahí sin hacer nada, de golpe, misioneros. No es así. Porque hay una cosa, cuando Dios da un don, el que tiene el don no puede elegir dónde desarrollarlo. Dios lo dio al don y Dios dice para qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Me entienden, hermanos? Fíjense, Silas era profeta y estaba en Jerusalén, pero dice, pareció bien quedarse en Antioquía. No fue que se le antojó. Dios, que había dado el don, tenía algo preparado para él y lo hace quedar. Él se dio cuenta de eso. Era profeta, conocía cuando Dios habla en el interior. Y se daba cuenta. Ministrando estos al Señor. No hay nadie que vaya a salir a la obra si no está ministrando previamente. Es una regla. Ellos estaban trabajando y el Señor los apartó y los llevó a otro lado. Regla número 1. Regla número 2. Hechos 14, 26. Ellos regresan, estos 2, apartadme. Los manda a la obra el Señor, recorren, empiezan en Chipre, esto es muy importante, en el 14:3 dice que, a ver, déjenme, no es 14:3, el 13:4, y ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Cipro es Chipre, recordemos. ¿Quién era de Chipre? ¿Quién había nacido en Chipre? Un varón llamado José, levita, de sobrenombre Bernabé, oriundo de Chipre. O sea que fueron primero a la casa de Bernabé a predicar, al lugar donde había nacido Bernabé. Ese fue el primer paso. Chipre es una isla que está en el Mediterráneo, así que cruzaron a la isla y empezó el primer viaje misionero. Luego dice, como hemos dicho, capítulo 14, verso 26, cuando regresan, dice, de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios
por la obra que habían acabado. Ya había terminado el viaje y habiendo llegado y reunido la iglesia, regla número 2. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, hasta el pasaje que hemos leído recién. Cuando Dios le pone en el corazón, volvamos a visitar a los hermanos. Regla número 2, rendían cuentas a la iglesia. Habían recorrido el mundo, se habían ido hasta Turquía, lo que es hoy Turquía, que era la provincia de Asia Menor, habían recorrido un montón, muchos kilómetros hicieron, pero regresan a Antioquía y relatan, no es que rinden cuentas, sino que relatan, dan testimonio a la iglesia, que estaba orando por ellos y lo había acompañado, le había puesto la mano, le había hecho imposición de mano para hacer esa tarea, reconociendo el llamado de Dios, y ellos dan cuenta a la iglesia. Otra, como digo, la regla número 2, primero, ministrando ellos al Señor. Van y son enviados. Segundo, vuelven y hacen el relato de lo que han hecho. No es que son, bueno, listo, ya no tengo más nada que ver con la iglesia, me voy a otro lado. No es así. No es así. No puede, yendo a hacer la obra del Señor, perder la comunión. Es una contradicción absoluta, sería eso. Y ahora vamos a ver qué pasó en el segundo viaje, en el mismo comienzo del segundo viaje, que ya habían resuelto el problema de la circuncisión en la Asamblea de Jerusalén, pero aquí aparece otro problema, otro ataque del diablo que tiene que ver con el carácter de los siervos. Con el carácter, porque vamos a decir esto, una persona que hace lo que hicieron estos hombres, no es un pusilánime, una persona de poco carácter y tímido. Recorrieron el mundo predicando el Evangelio y les pasó de todo. De todo. De todo. Toda clase de ataques provocados por el diablo para ir en contra del Evangelio. Por eso decía el pastor y decía yo el otro domingo, siempre toda esta historia termina. Y los hermanos estaban gozosos y estaban llenos del Espíritu Santo. Siempre hay un canto de victoria. Entonces dice aquí que después de algunos, verso 36, del capítulo 15, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están. Es decir, repetir el recorrido del primer viaje para ver cómo estaban las iglesias que ellos habían plantado y los hermanos a los cuales les había predicado. Ese era el plan, hacer el mismo recorrido que el primer viaje. Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Veamos este detalle. Juan, de sobrenombre Marcos, como sabemos, es el autor del Evangelio que lleva su nombre y fue un creyente que participó mucho en la tarea de la propagación del Evangelio en aquellos tiempos. Sin embargo, en un momento, como nos dice el capítulo 13, verso 13, desde Panfilia se volvió a Jerusalén. O podemos ver, inferir, porque no hay nada escrito respecto a eso. Pero también en el Evangelio de Marcos dice que él huyó cuando el Señor fue atrapado para llevarlo en la noche ahí en el Monte de los Olivos. Dice que un mancebillo se escapó, pues lo quisieron atrapar. O sea, quizás Marcos, digo yo, quizás Marcos tenía un carácter así, ¿cómo decirlo? Medio tímido, medio que se asustaba fácilmente. Y cuando sale a la aventura, porque era verdaderamente una aventura, los viajes del apóstol Pablo con Bernabé, el viaje del apóstol Pablo con Bernabé, quizás se acobardó y se volvió a Jerusalén. Ahora aquí, hermano, estamos en Antioquía, no estamos en Jerusalén. Y dice que Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, que Marcos, quizá cuando ellos volvieron a Antioquía, como dice el verso 30, quizá Marcos se fue. Recordemos que Bernabé era su tío. Entonces, Marcos estaba en Antioquía. ¿Por qué fue Marcos a Antioquía? No nos dice la palabra de Dios. Pero evidentemente Marcos ha tenido una experiencia
de arrepentimiento, seguramente, por haber abandonado la obra, y el Señor le ha hablado. Es evidente, había acompañado a Pablo y Bernabé a Antioquía, o ya estaba en Antioquía desde antes. Así que podemos ver que tenía nuevamente trato con Pablo y Bernabé. Y Bernabé, como era el tío, y está escrito que si alguno no tiene cuidado de lo suyo, y principalmente lo de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Y aparte este hombre tenía un don particular, al punto que le había puesto el hijo de la consolación. La palabra consolación es paracletos. De ahí viene el nombre consolador que se le da al Espíritu Santo. Yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros siempre. O sea que no era cualquier cosa este hombre Bernabé. No era cualquier siervo. Tenía un don muy particular que consolaba, y de ahí su sobrenombre. Entonces quería que lo tomase. Más Pablo, verso 38, no le parecía bien, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bernabé veía, digo yo, en Marcos un sobrino al cual quería restaurar. Y seguramente había tenido una experiencia, como digo, porque estaba ya en Antioquía, o sea que se había vuelto al lugar de donde había salido. Quizá dispuesto, evidentemente dispuesto, a volver a empezar. Y Pablo, muy estricto, dice, no, mirá si pasa de vuelta y nos abandona. Evidentemente la tarea del que los acompañaba era súper importante para ellos porque no se animaba a llevarlo por miedo a que se volviera, o sea que lo necesitaba. Ahora, ustedes fíjense, hermanos, al leer esto, ¿cuántas historias entrelazadas tenemos en estos pasajes? Porque por un lado tenemos la experiencia de Marcos, por otro lado tenemos la experiencia de Silas, por otro la de Bernabé, la de Pablo, luego en el capítulo 16 empieza con Timoteo, luego más adelante sigue Lucas. ¿Cuántas historias entrelazadas? Que si nosotros queremos seguirlas, tenemos que tomarnos mucho tiempo, porque hay que seguirlas, pero Dios a cada una de esas historias la conoce bien. Dios genera las circunstancias, los hechos, da la palabra de tal manera que cada uno siga su camino, pero que si se desvía sea vuelto al camino. Solo Dios puede hacer eso, tener a cada uno en cuenta para que cada uno reciba de Dios lo que necesita, lo que Dios sabe que necesita. Marcos se vuelve a Jerusalén, pero Dios, además de acompañar a Bernabé y a Pablo en la predicación, Dios estaba con Marcos, hablándole para que él retomara el camino. Y esto también tiene un consuelo grande para nosotros, porque a veces nosotros nos volvemos a Jerusalén, permítanme decirlo de esa manera. A veces nosotros estamos haciendo algo para el Señor y lo dejamos. Otras veces pensamos que el don que Dios nos dio lo vamos a utilizar de la manera que querramos nosotros, y no es así. No es así. Y Dios nos enseña, nos permite circunstancias, aún que abandonemos, permite Dios para enseñarnos y retornarnos al camino. Porque si Dios me dio un don y me llamó, sabe lo que hace. Y no se va a arrepentir. Él sabe lo que hace y va a hacer las cosas de tal manera que yo lleve a cabo la obra que el Señor me encomendó y me ha llamado para hacer. Por supuesto, en términos generales podemos ver que Dios le dice, salgan, y no les dice, como Abraham, no les dice a dónde van a ir. Van a ir descubriendo el camino a medida que avanzan. Porque, como decía anoche el pastor, por fe andamos, no por vista. No es que Dios le dijo, bueno, primero va a ir a Chipre, después va a ir a Iconio, Listra, Derbe, después vas a bajar acá, vas a volver. Nada de eso. Ellos iban descubriendo el camino a medida que avanzaban. Dios les hablaba. Necesitaban imperiosamente una dependencia cotidiana, en todo momento,
para saber la voluntad de Dios. Entonces, dice el verso 39, que estaban discutiendo si llevaban o no llevaban a Marcos. Bernabé lo quería llevar, Pablo no quería llevarlo. Dice, y hubo tal contención entre ellos que se apartaron, miren esto, el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Tremendo lo que pasa acá. Hubo tal contención. La palabra contención es la palabra paroxismo. Paroxismo. Sí, una palabra fuertísima, que es como que le agarró una locura, ¿no? Un ataque de... Creo que viene de pinchar, ¿no? ¿Es así, Fabián? La palabra paroxismo, de pinchar. O sea, claro, al filo. Tremendo, ¿no? Una pelea, una contienda, una contención, como lo traduce aquí, entre ellos. Dos siervos de... No estamos hablando de cualquiera. El apóstol Pablo y Bernabé. Y discutieron a tal punto que no se pudieron poner de acuerdo. ¿Quién tenía razón? ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién tenía razón? ¿Pablo tenía razón? Muchos dicen, Bernabé, fíjense, Bernabé no aparece más. Es la última vez que se lo menciona a Bernabé. Entonces el que tenía razón era Pablo. Vamos a decir esto, Pedro tampoco aparece más. Y no es que Dios lo desechó a Pedro. Pedro después de la Asamblea de Jerusalén no es más nombrado porque el Espíritu Santo está escribiendo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces, que Bernabé no aparezca no quiere decir que estaba equivocado. Y luego, si nosotros vemos, por ejemplo, se lo menciona muchas veces a Marcos restaurado. Por ejemplo, a Timoteo, el apóstol Pablo, segunda Timoteo 4:11, dice, Lucas solo está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos, me es útil para el ministerio. Casi podríamos decir que Pablo le está dando la razón a Bernabé. Con este, aparte sorprende, ¿no? Porque Timoteo fue quien lo reemplazó en la tarea. Como dice Hechos 16:1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, más de padre griego. De este daban buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, etc. Llamado a Timoteo, reemplazando, por así decirlo, a Marcos. Recordemos al final, Timoteo terminó siendo el primer pastor de la iglesia de Éfeso, el primer obispo ordenado de la iglesia de Éfeso. Eso fue, digamos, el ministerio que terminó teniendo Timoteo después de acompañar al apóstol Pablo en sus viajes de predicación, en sus viajes misioneros. Así que hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bien, vamos a tratar de evitar, hermanos, justificar la pelea. Vamos a entender lo que hicieron estos hombres, lo que les pasó y lo que hicieron. No justifica la pelea y no justifica la división, como pareciera a primer golpe de vista la lectura de este versículo. Primeramente vemos que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, que era el lugar donde había comenzado el primer viaje misionero. Así que el espíritu de estas decisiones era, como dice acá, visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales habían anunciado la palabra del Señor. Iba a recorrer Bernabé todo el camino que habían hecho en el primer viaje. Por otro lado, dice Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado a los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué no hicieron estos hombres? No mantuvieron la contención, sino que, como decía Abraham con Lot, dice, no haya altercado entre mí y ti porque somos hermanos. Cada uno tenía una visión diferente de lo que tenía que hacer y entonces no podía obligar al otro a hacerla.
Entonces Bernabé fue a Chipre, donde estaba su familia, y luego no sabemos qué pasó, si habrá seguido navegando hasta llegar al continente y hacer el recorrido que habían hecho en el primer viaje. Y Pablo, por otro lado, en vez de cruzar a Chipre, salió hacia arriba, o sea que, si ellos iban a visitar todos los lugares en donde habían estado primero, que ese era el plan, luego el Señor los desvía a Pablo y los lleva a Europa, si ellos iban a hacer ese mismo recorrido, uno salía por un lado y el otro salía por el otro, y en un momento, ¿qué iba a pasar? Se iban a encontrar, porque era el viaje, uno lo hacía al revés y el otro como lo habían hecho al principio. O sea que no se pelearon y se distanciaron. Otra cosa que no hicieron, dice que Pablo partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. No trasladaron la discusión a la congregación. Permítame decirlo así, no calentaron cabeza. Una discusión que terminó ahí. No se pelearon para siempre. No hubo dos iglesias de Antioquía luego, y una con Bernabé y la otra con Pablo. No hicieron eso. ¿Cómo sabemos que no hicieron eso? Porque eran personas sinceras que predicaban la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que uno no puede mantener una enemistad con un hermano, que la tiene que resolver. Lo dice 1000 veces la palabra de Dios. Y Pablo mismo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no podemos esperar o pretender o creer que estos hombres hacían una cosa y decían otra. No es así. No es así. Eran hombres, como bien dice la iglesia de Jerusalén, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no mantuvieron, tuvieron que tomar la decisión, y Dios estaba detrás de eso, tuvieron que tomar la decisión de ir cada uno por su lado, pero compartiendo la tarea, sin perder la comunión. Tenían diversidad de opiniones, evidentemente, y se calentaron los ánimos, porque dice que hubo un paroxismo, llegaron al filo, ¿no? Qué notable que esta palabra paroxismo, la cita de Hebreos 10:24, diciendo que nosotros tenemos que tener un paroxismo con los hermanos, ¿cómo es que dice? Provocación. Nos tenemos que provocar con los hermanos. ¿A qué tenemos que provocarnos? Al amor y a las buenas obras. Tiene que haber esa provocación. En vez de una pelea, provocarnos. Pensemos cómo provocar al hermano al amor y a las buenas obras. ¿De qué manera tenemos que hacerlo? Es interesante para pensar. La misma palabra, paroxismo. En vez de pincharlo para que se enoje, pincharlo para que tenga amor y haga obras mejores. Y ya no se trata de una pinchadura molesta, sino de una exhortación amorosa y amigable, que solo el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, puede hacer. Interesante palabra paroxismo, contención. Así que salieron, no dividieron la iglesia oraba por ellos. Y de Bernabé, es cierto, no se sabe más. Salió, suponemos que siguió viajando con Marcos, porque luego Pablo, no es solo Timoteo donde lo nombra varias veces más, y Pedro también lo nombra a Marcos, y tenemos su evangelio, que según dicen los intérpretes fieles, los historiadores, recibió el relato del evangelio, porque no estaba, de Pedro, de primera mano de Pedro, cuando colaboró con Pedro, colaboró con Pablo, colaboró con Bernabé, o sea que fue restaurado y el Señor lo usó para bendecir a los creyentes. Así que no mantuvieron la discusión, se aplacaron, habrán orado, porque dice que oraron y ayunaron, así que también se habrán aplacado, habrán pedido el perdón correspondiente y cada uno salió orando y siendo apoyado por toda la iglesia, que no se dividió, sino que al contrario, los asistieron en la oración, la intercesión por ellos. Y dice que Pablo anduvo la Siria y la Cilicia, siempre hacia el norte. En Cilicia él había nacido, él era de Tarso, que es una ciudad de Cilicia, en Turquía también. Y dice que después llegó a Derbe y a Listra, que era parte del primer viaje, Derbe y Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo.
y Timoteo sale con él. Así que fíjense, esto que fue otro ataque del diablo, también fue deshecho y desarticulado por el Señor, que en vez de un grupo misionero ahora tenía 2 grupos misioneros. Me hace acordar cuando relata Moisés la estadía en la esclavitud del pueblo de Israel, dice que cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Más se multiplicaban. Cuanto más los perseguían los egipcios a los judíos, a los hebreos, más hebreos había. Y aquí el diablo, cuanto más contra le llevaba, más predicadores y más misioneros había. El Señor, no hay manera de ganarle al Señor. No ha perdido ni una sola batalla. Ni siquiera la que libra todos los días con mi naturaleza en mi corazón. El Señor no pierde. Podré caer, podré desviarme, pero el Señor tiene la meta fija y va a hacer todo lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer para que mis pies sean encaminados por el camino estrecho, como dice él. Y dice que, el versículo 4 de Hechos 16, dice, cómo pasaban por las ciudades, recordemos que ya eran 3, Pablo, Silas y Timoteo, como pasaban por las ciudades les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Es decir, que esa carta se repetía en todas las iglesias y le decían, los confirmaban. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y la provincia de Galacia, estamos ahí en el centro de Turquía, o la provincia de Asia Menor, como se le llamaba, miren esto, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es un verdadero misterio que no lo vamos a develar hoy, porque no hay respuesta concreta de esto. ¿Cómo le fue prohibido hacer lo que habían sido enviados a hacer? Pero, pienso yo, que si Bernabé hizo lo que dijo que iba a hacer, esas iglesias recibieron, esto es una elucubración mía, hermano, no lo que dice la Biblia, pero yo pienso, por la lógica, que si Bernabé hizo el recorrido que dijo que iba a hacer, él estaba encargado, junto con Marcos, de confirmar y consolar a las iglesias a las cuales fue prohibido por el Espíritu Santo ir a Pablo, no porque se iban a pelear, sino porque el Espíritu Santo tenía otro plan. ¿Me entienden? Y una cosa notable que tenemos que entender de esta situación entre estos 2 siervos de Dios, es que a veces va a pasar que la separación, Dios trata con cada uno individualmente por su lado, y la separación por un tiempo en las actividades, no en la comunión, va a hacer que cuando se vuelven a encontrar, existe un pleno acuerdo y una plena comunión, y mirando atrás, cada uno de ellos 2 podía decir, mirá a dónde nos llevó el Señor. Gracias a Dios que no nos peleamos para siempre. Gracias a Dios que no hicimos un desastre en la iglesia, sino que supimos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, como decía Pedro, y llegar a buen término. Dice que el Espíritu Santo les prohibió a Pablo, a Silas y a Timoteo predicar la palabra, hablar la palabra en Asia, o sea, en toda la provincia, en toda Turquía. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu Santo no les dejó. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo con ellos? Los estaba llevando a un lugar determinado. Y vuelvo a repetir, pienso yo que si Bernabé hizo lo que dijo que iba a hacer, él se encargaba de confirmar a todos los hermanos por los lugares donde habían anunciado la palabra del Señor, como propone Pablo al principio. Y entonces dice que pasando a Misia descendieron a Troas. Troas es Troya, es la ciudad de Troya, que es muy conocida por el famoso caballo de Troya, la guerra de Troya, la reina Helena de Troya, etcétera, etcétera. Ese es el lugar a donde terminan llegando. Y Troya queda muy cerquita de la costa del mar. Así que, queda frente a Grecia. Así que llegan a Troya y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Troya, y enfrente, cruzando el mar, está Macedonia, que es Grecia actualmente, y el país que se llama Macedonia. Pero básicamente es Grecia, con islas en el medio. Entonces, el Espíritu Santo los lleva hasta ahí, casi obligándolo, impidiéndoles y llevándolo. No les fue permitido. Y ahí ve esta visión de un varón macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Recordemos, esto es un viaje a ciegas. Tiene esa visión y miren lo que pasa. Como vio la visión, Pablo, luego, inmediatamente, procuramos ir a Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. No era un varón específico, sino un varón macedonio que le decía que fuera a Macedonia a ayudarlo. Y Pablo entiende que Dios lo está llamando y que tiene que predicar ahí. Ahora hay un detalle acá, que ya lo conocemos, la mayoría de los que leemos, pero recordémoslo, que aquí empieza, en el verso 7 dice, vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, el Espíritu no les dejó, y luego en el verso 10 dice, como vio la visión, procuramos, o sea, primero eran ellos, y ahora es nosotros. ¿Qué pasa aquí? En Troya vivía Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, y Lucas ahí siente el llamado del Señor para acompañar a Pablo, y se hicieron grandes amigos, y él lo ayudó, era médico, Lucas, así que Pablo, como tenía algunas dolencias, y aparte de eso, lo azotaban, lo apedreaban, de todo le hacían, Lucas tenía que llevar un médico juntamente con él, pero Lucas no tenía ese ministerio, Lucas tenía un ministerio mucho más amplio, porque justamente escribió el Evangelio, el libro de los Hechos, gracias a Dios. Así que, como vio la visión, luego procuramos, Lucas también, partir a Macedonia, dando por cierto, o sea, tenían la absoluta seguridad, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y partido pues de Troya o de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia, eso es una isla, Samotracia, que está en el medio ahí, entre Troya y Neápolis, que es una ciudad portuaria, y luego sigue Filipos. Y luego, bajando hacia Grecia, como quien fuera Italia, vamos a decir, está Salónica o Tesalónica, y después Atenas y Corinto. En eso consiste el viaje justamente que hicieron en este caso. O sea que el Espíritu Santo lo llevó completamente por otro lado. Y este viaje tiene la importancia de que el Espíritu Santo los guía y los lleva a Europa. Ahí entró por primera vez el Evangelio a Europa. En la voz de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Ese equipo misionero, por llamarlo así, anunció el Evangelio en Europa. Eso tiene que ver con nosotros, porque, como decía nuestro hermano Juan Pedro Marino, la mayoría, el 99% de los que estamos aquí desciende de los europeos. Y ahí fue que llegó el Evangelio por primera vez en este segundo viaje del apóstol Pablo. ¿Y cómo empieza el Evangelio en Europa? En Filipos, que fue la primera ciudad que ellos visitaron. Dice que en el verso 13 que llegaron a Filipos y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde se solía hacer la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces se convierte Lidia y los invita a la casa. Y luego al día, cuando ellos iban a la oración, al próximo día de la reunión de oración, que se ve que no había sinagoga porque la hacían a la orilla del río, o sea, los judíos se juntaban a orar ahí, dice en el verso 16 que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Eran espiritistas. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Aquí tenemos otro ataque del diablo. Fíjense esto. Primero los atacó diciendo, si no os circuncidareis, conforme a la ley de Moisés, no podéis ser salvos. Luego los atacó pinchándolos con el carácter de los siervos, y el Espíritu Santo solucionó uno, solucionó el otro,
Y aquí aparece el diablo queriendo predicar el evangelio junto con los siervos de Dios. Estos os anuncian, fíjese la mezcla que se hubiera hecho si ellos hubieran permitido esto, porque Pablo les molestó tremendamente, que se hubiera confundido el espiritismo con la doctrina cristiana que ellos estaban predicando. Y entonces dice que desagradó a Pablo y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en la misma hora. Seguro que había estado orando por esto, porque dice que fue varios días, hasta que un día, listo, el Señor lo guió a hacer esto, y entonces lo meten preso. Vamos a abreviar, porque ya se ha pasado la hora. Lo meten preso en la cárcel de abajo, y dice que en el verso 25, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Otro intento del diablo, meterlos en el fondo de la cárcel, era un pozo que había y ahí los torturaban. Recordemos que estaban azotados, nos dice antes, y le dieron, no eran judíos que daban 40 azotes menos uno, le dieron hasta que se cansaron. Ahora estos hombres, Pablo y Silas, fíjense, estaban cantando y orando a Dios a la noche, en el pozo. ¿Y qué pasaba? Por un efecto sonoro, normal, natural, ellos estaban abajo, entonces las voces de ellos salían por ese pozo que había en la cárcel de más adentro, y dice que todos los que estaban ahí los escuchaban. O sea que, como que, fíjese cómo Dios obra. Los pusieron ahí y era el lugar para que se escuchara el evangelio en la cárcel. Le salió el tiro por la culata. Los quiso callar y los puso en un parlante. Y entonces dice que cantaban himnos a Dios, por supuesto sabía con quién estaba actuando el Señor, con estos dos siervos de Dios, que azotados como estaban, y les apretó bien los pies el carcelero de Filipo, aún así ellos oraban y cantaban a Dios, y alababan al Señor. Hay que estar ahí, ¿eh? Es para recordarlo siempre este versículo. Y dice que se sacudió la cárcel, hubo un terremoto, se despertó el carcelero, y como ellos tenían la consigna que si se le escapaba un preso lo pagaban con su vida, entonces quería matarse, porque ya se le habían escapado, y dice, no te hagas daño, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y ahí se convierte el carcelero, y vamos a terminar acá, y comienza la iglesia de Filipo, con Lidia, que se convirtió, una mujer judía, y con un hombre gentil, que se convierte en Filipo y comienza la iglesia. Luego van a Salónica o a Tesalónica y luego sigue todo el viaje, que no podemos, ya se ha acabado el tiempo, no podemos estudiar pormenorizadamente, pero en el capítulo 18, verso 22, dice que habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Siempre vuelve a la iglesia que lo envió a predicar. Siempre. Y da cuenta de eso. Muchas enseñanzas, hermanos, pero bueno, vamos a quedarnos con estas cosas que el Señor nos habla. Como dijo el pastor, vamos a volver a estudiar el libro de Hechos, historia por historia, porque cada cosa tiene muchísimo para enseñarnos. No alcanza nunca el tiempo para estudiar todos estos viajes en una sola reunión. Pero recordémonos esto. Siempre, por alguna razón, vamos a tener alguna opinión. Somos seres humanos. Vamos a tener alguna opinión distinta, aún referida a la obra, como pasó con estos siervos de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios acepta que tengamos diferencia de visiones y de opiniones, pero no acepta que perdamos la comunión por eso. Y tampoco acepta, mucho menos, que dividamos al cuerpo de Cristo por eso. ¿Cuántos desastres se han hecho en la iglesia? Porque los siervos de Dios tienen opiniones diferentes respecto a lo que hay que hacer en la iglesia. Aquí tenemos un manual práctico de cómo hacer cuando tenemos diferencia de opiniones. Quizá no sabemos qué pasó con Bernabé, pero sí sabemos lo que pasó con Marcos. Entonces vemos que Bernabé tenía sus razones y Dios lo asistió en esas razones.
Y Pablo tenía sus razones y Dios lo asistió. Dios no abandona a nadie, somos sus hijos. Le hemos costado demasiado. Y no se iba a parar la obra de extensión del Evangelio por eso. Dios lo resolvió. Nosotros tenemos que permitir que Dios resuelva estas cosas. Y también saber que para ir tenemos que ser llamados. Porque el que va sin ser llamado se va a chocar la pared y va a fracasar. Porque hay momentos en que lo único que sostiene a aquel que fue llamado es eso, es su llamamiento. Todo lo demás parece ser que va en contra del llamamiento. Y yo, permítame, se ha extendido el tiempo, porque les voy a contar un testimonio de quien fuera nuestro pastor, nuestro último pastor acá. Ustedes saben que el pastor del Mazo, que tuve el privilegio de casarme con su hija, así que era mi suegro, y no es porque sea familiar, sino porque lo vi en la casa y en la iglesia actual. El pastor tuvo un llamado, a los 22 años era pastor de una iglesia. Era pastor de una iglesia a los 22 años, con su esposa. Así que tenía un llamado, sin duda, de parte del Señor. Pero hubo muchos momentos en que la congregación misma, o parte de esa congregación, rechazaba su llamamiento porque tenía una característica, no se peleaba, no se cumplía justamente con estas cosas. No peleaba, no dividía, trataba de juntar. Y entonces muchos que les gustaba la pelea y la división, o que si no les gustaba la hacían, aunque sea sin darse cuenta, pero la realizaban, entonces rechazaban su ministerio, rechazaban el don que Dios le había dado y muchas veces se dividió la iglesia, muchas veces, lamentablemente, o creyentes se apartaron. ¿Qué le quedaba a este hombre, a este siervo de Dios, cuando sucedían estas cosas? Yo lo escuché muchas veces decir que quería renunciar y que se quería ir, y que no quería ya estar más en esa situación. Pero todas las noches, porque así hacía, se iba y se ponía delante del Señor a orar. Y el Señor lo volvía a confirmar. Y se quedaba, a pesar del rechazo, y así fue como hoy nosotros seguimos acá. Porque el siervo de Dios murió siendo fiel. No era perfecto, ya lo sabemos que no era perfecto. Seguramente cometió muchos errores. No vamos a hablar de eso ahora. Estamos hablando del don de Dios en un hombre. No es que estoy ensalzando al hombre, pero así sucedió. Y muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, nos hemos ido de la iglesia, nos hemos apartado, hemos estado ofendidos y apartados un tiempo. Él no. Nunca se apartó. Y el día, yo les cuento mi experiencia. Yo andaba no lejos del Señor, estaba enojado con el Señor por las cosas que me habían pasado en mi vida. Y un día muere mi suegro, muere el pastor de la iglesia. Y yo estaba en el velatorio y ahí estaban muchos hermanos que se habían apartado de la iglesia, que habían dividido la congregación y habían ido a ver. Y estaban todos sentados ahí. Y ahí estaba el cuerpo muerto del pastor de la iglesia, que nunca se había apartado y nunca había dejado de servir al Señor. Entonces yo sentado ahí, rebelado contra el Señor, viendo ese cuadro, esa foto que me mostraba el Señor, pensé dentro mío, seguramente fue Dios el que puso ese pensamiento. Ser fiel es lo único que importa. Ser fiel es lo único que importa. Lo demás no importa. Yo cuando me bauticé, apareció un hermano, hacía la pasada, me bauticé en el mar. Era chico, tenía 19 años. Me bauticé en el mar, porque no había todavía hecho esta obra. Y pasó un hermano y me dijo, te voy a dejar un texto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Apocalipsis, capítulo 2. Hasta el día de hoy me lo acuerdo, quedé llorando ahí parado en la playa solo, porque el Señor me habló con ese texto. Y me lo olvidé. Y no fui fiel siempre. Hasta que vi al siervo de Dios, ya en la presencia del Señor, porque estaba el cuerpo, y a todos los que no habían sido fieles como yo siempre, que estaban sentaditos ahí, que se habían ido, habían dividido la congregación, y me recordé que lo único, hermano, lo único que importa es ser fiel al Señor.
el Señor y yo. Lo que hagan los demás, que lo hagan, pero yo tengo que ser fiel al Señor y terminar mi ministerio hasta el último día, así como recibí el ejemplo del pastor de la iglesia, que nunca se fue y nunca se apartó. Y lo empujaron, para que se fuera. Pero no, él, lo único que le quedaba era que el Señor le había dicho que tenía que estar acá. Entonces, se quedó hasta el final. Discúlpenme, hermano, ya ha ido la hora. Son temas muy largos para hablar, pero quiera Dios que queden ustedes con algo de lo que se ha dicho en esta mañana. Que el Señor nos bendiga.